En lo profundo de las ruinas de una sinagoga del Mar Muerto, los arqueólogos encontraron un rollo tan quemado que se desmoronaba en polvo al más mínimo contacto. 350. Y ese es un fenómeno que vemos que afecta a los rollos del Mar Muerto, tanto como a cualquier otro tipo de artefacto arqueológico. Durante más de 40 años, nadie pudo leer ni una sola letra. Luego intervino la IA y reconstruyó la escritura línea por línea. 350. Este es el laboratorio donde los expertos examinan fragmentos de los rollos del Mar Muerto, descubiertos hace 70 años. 350. Y cuando finalmente apareció el texto, su mensaje no fue nada parecido a lo que los estudiosos esperaban. El rollo del arca quemado que nadie podía leer. A principios de la década de 1970, un equipo de arqueólogos israelíes trabajaba en Agedi, una pequeña aldea oasis en el lado occidental del Mar Muerto. Agedi tenía manantiales frescos, palmeras, campos en terrazas y una larga historia judía. Escritores antiguos como Josefo y Plinio el Viejo la describieron como un lugar con ricas palmeras, datileras y valiosas plantas de bálsamo utilizadas para perfume y medicina. Durante muchos siglos, este pequeño oasis había sido una verdadera ciudad, con casas, talleres y más tarde una gran sinagoga en su centro. Para cuando llegaron los excavadores modernos, la sinagoga era una ruina. Los muros de piedra aún marcaban el contorno de la sala de oración. El suelo conservaba partes de un colorido mosaico con palabras en hebreo y arameo, una lista de nombres e incluso una advertencia de no revelar el secreto del pueblo a los forasteros. Esa inscripción probablemente se refería a la receta del precioso aceite de bálsamo que hacía rico al lugar. Para las personas que una vez vivieron allí, esta sinagoga era el corazón de la comunidad. Se reunían para rezar, escuchar la lectura de la Torá y mantener viva su identidad bajo gobernantes cambiantes. La sinagoga había sido descubierta algunos años antes, por casualidad, cuando miembros del kibutz moderno de Anketi instalaban una tubería de agua y golpearon contra muros antiguos. Las excavaciones adecuadas siguieron en la década de 1970. Los arqueólogos descubrieron que el edificio de la sinagoga había pasado por varias fases. Comenzó como una sala más simple y después fue reconstruida como una estructura más impresionante de estilo basílica, con una plataforma elevada para la lectura, mosaicos decorativos y un nicho o gabinete especial en el lado occidental. Ese nicho era el arca, el lugar más sagrado del edificio, donde se guardaban los rollos de la Torá. Un día de mayo de 1970, el equipo abrió esa arca. Detrás de la piedra y el yeso, esperaban encontrar restos de rollos, pero lo que realmente vieron parecía más bien trozos de madera quemada. Dentro del arca y en el piso cercano, había varios bultos de material completamente negro, aplastado y brillante por el fuego. No eran rollos limpios de cuero, parecían carbón. Cada vez que alguien intentaba levantar uno, pequeñas escamas se desprendían y caían. Aún así, el equipo se dio cuenta rápidamente de que no eran fragmentos de madera al azar. La forma, la posición en el arca y el hecho de que estaban dispuestos en capas, como rollos apretados, apuntaban a una sola cosa. Eran rollos de la Torá, copias escritas a mano de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea que alguna vez fueron leídos en voz alta al pueblo de Anadi. La sinagoga databa del período romano tardío y bizantino. Parece haberse construido alrededor del siglo III de la era común. Permaneció en uso hasta que el pueblo fue destruido por un incendio en el siglo VI o principios del VII. Las vigas quemadas, el techo derrumbado y la capa de ceniza en el suelo cuentan la misma historia. Un final repentino y violento.
Los arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre quién inició ese incendio. Algunos creen que formó parte de una campaña del emperador bizantino Justiniano contra comunidades judías. Otros sugieren que fue una incursión beduina antes de la posterior invasión persa. En cualquier caso, cuando las llamas llegaron al arca, el pergamino y la tinta se hornearon, colapsaron y se fusionaron en una masa frágil. Junto a los rollos quemados había otros objetos del mismo arca: lámparas de aceite, colgantes de plata, monedas, fragmentos de vidrio e incluso huesos de animales kosher, que quizá provenían de comidas comunitarias. Todo junto mostraba que esta era una sinagoga viva, con culto y rituales regulares, no una exhibición de museo. En este punto, los arqueólogos enfrentaron una elección simple y dura. La ciencia de conservar objetos antiguos no estaba tan avanzada como hoy. Si intentaban cortar el rollo manualmente, casi con certeza lo destruirían. Si lo dejaban intacto, nadie sabría jamás lo que decía. Los arqueólogos y el personal del museo decidieron salvar el objeto, en lugar de sacrificarlo para leer el texto. Levantaron con cuidado el mayor bulto quemado del arca, lo sostuvieron para que no colapsara bajo su propio peso y lo enviaron a la Autoridad de Antigüedades de Israel para su almacenamiento. Allí fue catalogado como un rollo de Getty y colocado en una sala climatizada, aún encerrado en su capa carbonizada. Para entender por qué esa decisión fue tan importante, ayuda a alejar la mirada por un momento hacia la región más amplia del Mar Muerto. A unos 20 kilómetros al norte, en los acantilados del desierto cerca de un lugar llamado Qumran, pastores beduinos habían encontrado jarras de arcilla llenas de manuscritos antiguos a finales de la década de 1940. Ese descubrimiento desencadenó una década de excavaciones que reveló rollos en 11 cuevas. Estos manuscritos, ahora conocidos como los rollos del Mar Muerto, incluían las copias más antiguas de muchos libros bíblicos jamás encontradas, 350, lo que llevó a la Autoridad de Antigüedades de Israel a intensificar sus operaciones en el desierto de Judea. Escritos entre el siglo III antes de la Era Común y el siglo I de la Era Común. Cuando los estudiosos examinaron esos rollos, notaron algo importante. Los textos bíblicos no eran todos iguales. Algunas copias coincidían con la redacción que más tarde se convertiría en estándar en las Biblias judías. Otras se alineaban más estrechamente con la traducción griega utilizada por los primeros cristianos. Otras más se parecían a la versión conservada por la comunidad samaritana. En términos simples, los rollos mostraban que, en el período del Segundo Templo, había varias versiones activas de los mismos libros al mismo tiempo. El pergamino había sido escrito en griego, la lengua adoptada tras la conquista de Judea por Alejandro Magno. El nombre de Dios, sin embargo, aparecía exclusivamente en hebreo. 350. Esta idea se llama a menudo pluralidad textual, pero en realidad solo significa que la redacción de la escritura aún no estaba completamente fijada en todas partes. Por eso, un rollo de la Torá, quemado en una sinagoga tardía, cerca del mismo mar, era un hallazgo tan importante, incluso si nadie podía leerlo. Después de la excavación, la emoción fue disminuyendo poco a poco. El rollo de Engetty permaneció guardado en Jerusalén, dentro de una caja, dentro de una bóveda. ¡Qué descubrimiento! Fragmentos de un rollo bíblico junto con otras reliquias habían sido encontrados en cuevas del desierto en Israel. 350. Los conservadores lo revisaban de vez en cuando para asegurarse de que se mantenía estable, pero nadie intentó leerlo. Durante más de 4 décadas, la pregunta ¿qué dice? Tenía una respuesta simple. Nadie lo sabía, y nadie tenía un modo seguro de averiguarlo. Ese silencio
comenzó a cambiar a principios del siglo XXI, cuando especialistas en imágenes y científicos informáticos empezaron a hacer una pregunta sencilla, pero audaz. En lugar de abrir frágiles rollos con cuchillas y dedos, ¿podían mirar dentro desde el exterior? 350. El arqueólogo Dr. Sefi Parad encontró el rollo mientras excavaba en una sinagoga. Cómo un trozo de carbón volvió a convertirse en un rollo. Los hospitales usaban máquinas de escaneo para mirar dentro del cuerpo humano, y los conservadores se preguntaron si la misma idea podía funcionar con un rollo quemado. Para probarlo, recurrieron a una máquina llamada escáner micro-CT. Una tomografía computarizada normal es el tipo de máquina de rayos X que un médico usa para ver dentro del pecho o la cabeza. Toma muchas imágenes delgadas desde distintos ángulos. Luego, una computadora apila esas imágenes en un modelo tridimensional. Un micro-CT funciona igual, pero está ajustado para objetos pequeños y sólidos, en lugar de personas. Puede captar cambios diminutos dentro del material. El equipo colocó el rollo de Ingeti dentro del escáner. La máquina envió un fuerte rayo X a través del rollo mientras giraba lentamente. Cada vez que el rollo rotaba un poco, el escáner registraba otra delgada sección de su interior. Cuando terminó el escaneo, la computadora tenía un bloque tridimensional de datos que mostraba todo el interior del rollo. Los conservadores aún no sabían si la tinta aparecería. Lo único que tenían al principio era una nube de tonos grises que representaban distintas densidades dentro del bulto carbonizado. Cuando examinaron el escaneo más de cerca y ajustaron el contraste, apareció algo interesante. Dentro de la forma gris del pergamino, había vetas más brillantes que parecían diferentes del resto. El pergamino absorbía parte de los rayos X. El aire vacío absorbía incluso menos. Pero la tinta, que contenía elementos más pesados, como metales, absorbía mucho más. Esa diferencia apareció como líneas más gruesas y brillantes en el escaneo. Por primera vez, el equipo pudo ver que el rollo aún contenía trazos de tinta en su interior. Eso significaba que todavía había letras allí. De verdad existía un texto oculto atrapado en el rollo quemado. En este punto, el trabajo pasó de los conservadores a los científicos informáticos. El escaneo digital, que era un enorme archivo tridimensional, fue enviado a William Brent Sills y a su grupo en la Universidad de Kentucky. Él había pasado muchos años trabajando en formas de recuperar escritura de manuscritos dañados utilizando computadoras. Su objetivo con el rollo de Engedi era simple de decir, pero muy difícil de hacer. Quería hacer dentro de la computadora lo que nadie podía arriesgarse a hacer en la vida real. Quería encontrar cada capa del rollo, tratar esas capas como páginas, aplanarlas y luego mostrar cualquier trazo de tinta en esas páginas en el orden correcto. El primer problema que su equipo tuvo que resolver fue entender la forma del rollo dentro del escaneo. Para una persona, el escaneo se vería como un conjunto desordenado de superficies curvas y dobladas, todas presionadas entre sí y deformadas por el fuego. La computadora tenía que encontrar dónde terminaba una capa y dónde comenzaba la siguiente. El equipo escribió un software capaz de trazar la ruta de una lámina delgada a través del bloque tridimensional, casi como dibujar líneas alrededor de cada capa de una cebolla. En sus publicaciones, a este paso lo llaman segmentación. Pero, en términos simples, significa que la computadora aprende a seguir una sola hoja de pergamino a la vez, mientras se tuerce y curva dentro del bloque carbonizado. Esto no fue fácil. El calor del incendio de la sinagoga había deformado el rollo. En algunos lugares, las capas estaban pegadas entre sí. En otros, había burbujas, huecos o pliegues. El software tenía que manejar capas dobles, grietas diminutas
y zonas donde no estaba claro si el material era pergamino u otra cosa. El equipo tuvo que ajustar su método para que la superficie virtual trazada permaneciera cerca del pergamino real y no saltara entre capas. Este trazado cuidadoso de las capas fue la parte lenta y paciente del trabajo y fue la base de todo lo que vino después. Una vez que el software tuvo un mapa claro de una sola capa, el siguiente paso fue aplicar la información correcta a esa superficie virtual. Recordemos que el escaneo contenía información sobre la densidad en cada punto. Algunas zonas mostraban pergamino, otras aire y otras tinta. El equipo escribió un código que tomaba los puntos más oscuros y densos que correspondían a la tinta y aplicaba ese patrón sobre la capa virtual del pergamino que habían trazado. Este paso se llama texturización, pero la idea es simple. La computadora convierte el escaneo original en una imagen falsa, pero precisa, de cómo se vería esa capa del rollo si se pudiera extraer y estirarla frente a nosotros. Por supuesto, en la vida real, la capa del pergamino es curva. Se enrolla sobre sí misma muchas veces. No se puede ver toda a la vez, a menos que se aplaste. Así que el equipo añadió un paso final. Tomaron cada capa trazada y texturizada y la aplanaron matemáticamente, como si se presionara una hoja arrugada hasta que quedara lisa. Luego unieron esos fragmentos aplanados por los bordes. Cuando esto estuvo terminado, la computadora pudo mostrar una sola imagen plana que representaba un giro completo del rollo. Con el rollo de Enguedi, el proceso funcionó tan bien que pudieron recuperar texto claro de 5 vueltas completas de la piel del animal. La vista final aplanada mostró 2 columnas lado a lado de escritura. En total, había 35 líneas de texto hebreo. Cada línea tenía unas 33 o 34 letras. Las letras eran diminutas, de menos de 3 milímetros de alto, y aún así aparecían como formas nítidas y claras en la pantalla de la computadora. Algunas líneas estaban completas, otras estaban rotas donde el pergamino se había agrietado, pero sobrevivió lo suficiente como para que las palabras fueran legibles. Para hacer esto posible, el equipo usó herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones en la escritura. El software aprendió a diferenciar entre ruido aleatorio en el escaneo y las formas específicas que pertenecían a trazos reales de tinta. Ese tipo de reconocimiento inteligente permitió que los rastros débiles de escritura destacaran con más claridad, especialmente en lugares donde la señal de la tinta era baja o estaba distorsionada por daños. El momento más poderoso llegó cuando todos estos pasos se unieron. Después de años de considerar el rollo como un objeto muerto, los investigadores finalmente tuvieron en sus pantallas la imagen plana de una vuelta completa del rollo. En lugar de una masa negra e inútil, vieron líneas horizontales ordenadas de letras. Una vez que tuvieron esa imagen maestra, los científicos informáticos enviaron las imágenes de alta calidad de vuelta a los estudiosos encargados de la colección de rollos. Ahora esos expertos podían hacer lo que mejor saben hacer: estudiar la imagen letra por letra, línea por línea, y descifrar lentamente lo que el texto realmente decía. Y los sorprendió, porque cuando los expertos compararon esas letras con las Biblias usadas hoy en las sinagogas, se dieron cuenta de que las palabras en este rollo, antes silencioso, no eran lo que muchos esperaban ver. Emmanuel Tov y sus colegas colocaron las líneas del nuevo rollo junto al texto hebreo medieval estándar de Levítico, la forma conocida como el texto masorético. Masorético es simplemente el nombre del principal texto tradicional de la Biblia hebrea, utilizado en la mayoría de las comunidades judías durante muchos siglos. Lo que encontraron dejó atónitos incluso a quienes ya creían que el texto era muy estable. Línea tras línea coincidía perfectamente. De hecho, en la parte que sobrevivió, el rollo de Enguedi es idéntico al texto masorético medieval
en sus letras y en sus saltos de párrafo. No solo parecido, no casi igual, sino igual. Un informe posterior señaló que este rollo carbonizado incluso copia los mismos lugares, donde el texto deja un pequeño espacio para marcar una nueva sección, exactamente igual que el Códice de Leningrado, uno de los manuscritos masoréticos medievales más importantes. Para esta parte de Levítico, las palabras parecen haber quedado fijadas mucho antes de lo que muchos expertos habían imaginado. Cuando ese rollo quemado de En-Gedi finalmente habló, hizo más que sorprender a unos pocos estudiosos. Su éxito abrió una pregunta mayor. Si un trozo de carbón encontrado en un arca de sinagoga podía revelar tanto, ¿qué más podría estar escondido dentro de los rollos ennegrecidos y fragmentos guardados en bóvedas y almacenes alrededor del mundo? La misma combinación de rayos X de alta energía e inteligencia artificial se está aplicando ahora a otro famoso cementerio de libros, la Biblioteca Enterrada de Herculano, en Italia. Cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, cubrió una ciudad costera y una gran villa bajo barro caliente y ceniza. Dentro de esa villa, llamada más tarde la Villa de los Papiros, cientos de rollos fueron cocidos hasta volverse duros y negros. En el siglo XVIII, algunos de estos rollos fueron desenterrados e intentaron abrirlos a mano. Muchos simplemente se desintegraron en polvo y escamas. Otros fueron cortados, perdiendo líneas enteras de texto para siempre. Durante más de 200 años, la mayoría de esa biblioteca parecía un montón inútil de carbón. En las últimas décadas, eso ha comenzado a cambiar. Investigadores escanearon varios de los rollos de Herculano con máquinas especiales de rayos X, capaces de ver diminutos cambios de densidad dentro de objetos sólidos. Luego utilizaron el desenrollado virtual, la misma idea básica que rescató el rollo de En-Gedi, para crear imágenes planas de páginas ocultas. Al principio, incluso esas imágenes mostraban casi nada, porque la tinta sobre el papiro no siempre destacaba en los escaneos. Así que el equipo de la Universidad de Kentucky publicó los datos tridimensionales sin procesar y junto a inversionistas tecnológicos lanzó el llamado Desafío Vesubio. Era una oferta simple para programadores y estudiantes de todo el mundo. Si podían entrenar inteligencia artificial para detectar tinta y letras dentro de esos cilindros negros mejor que nadie, habría dinero en premio. A comienzos de 2024, 3 jóvenes competidores lo lograron. Enseñaron a su código a buscar diminutos cambios de textura en el escaneo que correspondían a tinta seca. El programa luego unía esos puntos formando letras y palabras griegas. Su trabajo recuperó más de 2000 caracteres legibles de un rollo sellado, suficiente para ganar el gran premio de $700,000. El texto revelado no era una lista aleatoria ni una historia mítica, sino una discusión filosófica sobre el placer, probablemente del escritor epicúreo Filodemo, que hablaba sobre la música, la comida sencilla y si los manjares raros son realmente mejores que los ordinarios. Las mismas herramientas ya están yendo más lejos. Otro rollo carbonizado de Herculano, en Oxford, conocido como PERC 172, ha sido desenrollado virtualmente. En este caso, escaneos avanzados y sistemas de IA identificaron columnas griegas que incluían repetidamente la palabra asco, ayudando a los estudiosos a relacionar el texto con un trabajo sobre fallas morales, nuevamente vinculado a Filodemo. Gracias por ver este video. Ahora, haz clic en los videos que aparecen en pantalla para descubrir más historias increíbles.